El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas palpitaba con su habitual cacofonía de despedidas apresuradas y reencuentros emocionados. Isabel Vargas, 26 años, con los dedos temblándole mientras sostenía el billete solo de ida para Málaga, sentía el peso del collar de bisutería barata contra el pecho. Dentro del medallón, comprado por 5 euros en una tiendecita de bisutería del centro, guardaba un mechón de pelo de Mateo, su hijo de 3 meses. Sacrificio, se repetía mentalmente, pero la palabra que le arañaba por dentro era otra: abandono. La blusa manchada de leche materna que ya no tenía destino, los vaqueros raídos que había lavado 3 veces esa semana, la mochila vieja con la cremallera rota. Todo gritaba la realidad que estaba dejando atrás. El apartamento húmedo en Usera, las facturas atrasadas apilándose como ladrillos de una pared imposible de escalar, la cuna improvisada en un cajón de cómoda porque no había dinero para comprar una de verdad. «Siguiente», gritó la empleada de facturación, e Isabel avanzó con pasos que parecían llevar plomo. En el bolsillo, el móvil vibró. Mensaje de Laura, su hermana menor. Mateo durmió. Se tomó todo el biberón. Todo saldrá bien, Isa. Aquí nos apañamos. Las lágrimas que Isabel juró no derramar le quemaban tras los ojos. 6 meses buscando empleo en Madrid, currículums enviados a todas partes, humillaciones en entrevistas donde le preguntaban: «¿Pero y si el bebé se enferma?». La propuesta de trabajo como niñera en Málaga, un salario significativamente mejor en euros, la promesa de enviar dinero cada mes, era la única puerta abierta en un pasillo de puertas cerradas con llave. El embarque fue mecánico. Buscó el asiento 42C, apretado entre una señora que roncaba incluso antes del despegue, y la ventanilla que mostraba Madrid, encogiéndose hasta convertirse en una mancha de luces. Cuando el avión se niveló, Isabel cerró los ojos y dejó que el agotamiento de meses sin dormir bien finalmente la venciera. Fue el grito lo que la despertó. No era el llanto que crece poco a poco, ese lloriqueo que las madres aprenden a descifrar. Era un berrido urgente, desesperado, el tipo de llanto que significa hambre mezclada con pánico. El cuerpo de Isabel respondió antes que la razón. Los pechos le hormiguearon, la leche bajó al instante, manchando aún más la blusa ya marcada. 3 filas más adelante, un hombre de traje impecable intentaba, sin éxito, calmar a un bebé. El Rolex en la muñeca brillaba bajo la luz fría de la cabina, mientras ofrecía un biberón que el niño rechazaba con aún más desesperación. Los pasajeros alrededor comenzaban a moverse incómodos, algunos lanzando miradas de desaprobación mal disimulada. Isabel observó durante unos segundos más. El hombre, atractivo de una forma que gritaba dinero, con ese bronceado de quien tiene casa en la playa y el pelo cortado en un salón de lujo, estaba claramente perdido. El sudor le perlaba la frente mientras intentaba diferentes posturas, distintos tonos de voz, cualquier cosa para hacer que la bebé dejara de llorar. «Con permiso», se oyó decir Isabel ya de pie en el pasillo. «¿Puedo ayudarle?». El hombre levantó la vista, y por un momento Isabel vio algo que reconoció al instante. Puro desamparo, el mismo que ella sentía cada vez que Mateo lloraba y no sabía si era hambre, pañal o simplemente añoranza del útero. «Por favor», respondió él, la voz ronca. «Yo no sé qué hacer. No para, no acepta el biberón. Lo he intentado todo. Es una niña, Luna, 3 meses y medio. La misma edad que Mateo. El universo y sus ironías crueles. Tiene hambre de verdad», dijo Isabel, cogiendo a la bebé con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces. «El biberón está a la temperatura justa, pero a veces ellos quieren otra cosa». Vaciló. Lo que estaba a punto de ofrecer era demasiado íntimo. Traspasaba todas las barreras sociales visibles e invisibles entre ella y aquel hombre claramente acaudalado. Pero Luna, preciosa, con rizos castaños y piel clara como la porcelana, seguía berreando, la carita roja de tanto llorar. «Tengo leche», dijo Isabel en voz baja, casi un susurro, «materna. Mi hijo tiene la misma edad. Yo aún.
Aún estoy amamantando. El hombre la miró como si le hubiese ofrecido agua en el desierto. ¿Haría esto? ¿De verdad? En respuesta, Isabel se sentó en su asiento, acomodó a Luna contra el pecho y con un movimiento discreto cubierto por la manta de a bordo, ofreció el seno. El silencio fue instantáneo. La bebé se agarró con la fuerza de los hambrientos, los ojitos se cerraron en éxtasis, las manitas pequeñas aferrándose a la blusa de Isabel como si fuera lo único sólido en el mundo. «Dios mío», susurró el hombre, e Isabel vio lágrimas en sus ojos. «Gracias, muchas gracias. Yo no sabía qué más hacer». «Ricardo», se presentó él cuando Luna finalmente se durmió, saciada, en el regazo de Isabel. «Ricardo Soler». «Isabel», respondió ella, devolviendo a la bebé con infinito cuidado. Isabel Vargas. Se sentaron uno al lado del otro. Él había convencido a la señora que estaba junto a Isabel de cambiar de sitio, probablemente con un billete de 100 euros discretamente ofrecido. Mientras Luna dormía en su regazo, la historia emergió poco a poco, como agua filtrándose por una presa resquebrajada. «Su madre se fue», dijo Ricardo, mirando por la ventanilla hacia el océano de nubes. «Hace 3 semanas. Dejó una nota diciendo que no había nacido para ser madre, que había sido un error, que yo tenía condiciones de cuidar mejor de Luna solo». «Dios mío», Isabel murmuró. «Sofía siempre fue complicada. Fiestas, viajes, Instagram. Cuando se quedó embarazada pensé que cambiaría. Cuando Luna nació, pareció que había cambiado. Pero duró poco. Dijo que se sentía atrapada, que no era la vida que quería». «¿Y usted?» Ricardo rió sin humor. Yo dirijo una empresa de tecnología, trabajo 16 horas al día, tengo 3 niñeras en Málaga que ya han dimitido porque Luna no acepta el biberón de ninguna manera. Voy a una conferencia a la que no puedo faltar, con una bebé que no para de llorar y...» Hizo una pausa, tragando saliva. «Y no tengo ni idea de lo que estoy haciendo». El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que reconocen en el otro un dolor familiar. «¿Y el padre de su hijo?», Ricardo preguntó finalmente. «Negó que fuera suyo», Isabel respondió, sorprendiéndose de su propia franqueza. «Dijo que no había forma de probarlo, que podía ser de cualquiera, como si yo fuera». No completó la frase. «Huyó a un pueblo rural en Extremadura, nadie sabe dónde está. Va usted a trabajar en Málaga. Como niñera, una familia española, los García, pagan un salario significativamente mejor en euros. Prometí mandárselo todo a mi hermana para que cuide de Mateo». Ricardo la estudió por un largo momento. «¿Dejó usted a su hijo de 3 meses para ir a trabajar cuidando a los hijos de otros?» La acusación implícita debería haber dolido, pero su tono no era de juicio. Era de reconocimiento. Un padre desesperado reconociendo la desesperación de una madre. No tenía elección. Isabel dijo simplemente, o esto o verle pasar hambre en unos meses. Al menos así tiene una oportunidad. Ricardo miró a Luna durmiendo, luego a Isabel. Algo cruzó su rostro, una decisión formándose. ¿Y si le hiciera una propuesta mejor? ¿Cómo así? Trabaje para mí, cuide de Luna. Pago el doble de lo que los García le ofrecieron y... Él vaciló, como si la siguiente parte fuera demasiado descabellada incluso para él mismo. Y traigo a su hijo. Pago el billete, la documentación, todo. Su hermana puede venir también si quiere. Tengo una casa grande, espacio de sobra. Isabel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ni siquiera me conoce. Conozco lo suficiente, Ricardo respondió, gesticulando hacia Luna, que dormía tranquila. Ella no dormía así desde hacía 3 semanas. Usted tiene lo que ella necesita. Y... Él encontró sus ojos. Nadie debería tener que elegir entre ser madre y sobrevivir. ¿Por qué haría esto? Porque puedo. Porque lo necesito. Porque... Se pasó la mano por el pelo, desordenando el corte perfecto. Porque estoy cansado de estar solo en esto. Las niñeras que he contratado la cuidan como un trabajo. Tú la cuidas como una madre. La oferta era demasiado surrealista, demasiado generosa.
demasiado peligrosa. Isabel conocía las historias, hombres ricos que creían poder comprarlo todo, incluso a las personas. Pero mirando a Ricardo, viendo la forma cuidadosa en que sostenía a Luna, la desesperación honesta en sus ojos, ella vio algo diferente. Vio a un padre tan perdido como ella, intentando hacer lo mejor con las cartas que la vida le había dado. Necesitaría pensarlo. Claro, pero sacó una tarjeta del bolsillo. Llama cuando lleguemos. Estaré en el Miramar hasta que encuentre una niñera. Si decides aceptar, podemos resolverlo todo en días. El resto del vuelo transcurrió en una conversación susurrada. Ricardo aprendiendo a identificar los diferentes tipos de llanto, Isabel enseñándole la mejor posición para evitar cólicos. Hablaban de otras cosas también. Él le contó sobre crecer en el barrio de Salamanca, estudiar en Stanford, volver a España para ocuparse de los negocios de la familia después de que su padre muriera. Ella habló sobre el curso de enfermería interrumpido, sobre cuidar a su madre con cáncer hasta el final, sobre el sueño de un día volver a estudiar. Cuando el avión empezó a descender sobre Málaga, Luna se despertó llorando de nuevo. Esta vez nadie se molestó cuando Isabel la amamantó. Ricardo había creado una pequeña fortaleza de privacidad con mantas y su propia posición, protegiendo a las dos de las miradas curiosas. «Gracias», dijo él cuando Isabel le devolvió a Luna, satisfecha y somnolienta. «Por todo». La casa de Ricardo en Málaga no era una casa, era una declaración en vidrio y hormigón sobre la bahía de Málaga. Isabel estaba parada en la entrada de mármol, la pequeña maleta raída a sus pies, aún procesando cómo había llegado allí. Hacía 3 días desde el vuelo, 3 días en que ella intentó convencerse de que la oferta de Ricardo era una locura, que debería seguir el plan original, ir a trabajar para la familia García. Pero cuando llamó a Laura y le contó sobre la propuesta, su hermana fue directa como siempre. «Isa, deja de ser tonta. El tío te está ofreciendo traer a Mateo. Vas a poder estar con tu hijo. Acéptalo ya». Y ahora estaba allí, siendo recibida por Carmen, la gobernanta, una señora cubana de sonrisa cálida, que la condujo por pasillos que parecían sacados de revista de decoración. «Señor Ricardo lo preparó todo», Carmen decía mientras caminaban. «Habitación para usted, habitación para el bebé cuando llegue, hasta una habitación para su hermana. Es un buen hombre, ¿sabe? Solo está muy perdido desde que aquella víbora se fue». La habitación de Isabel era más grande que el salón de su piso en Usera. Vistas a la bahía, un baño con bañera, una cama que parecía una nube. En la mesilla de noche, un iPhone aún en su caja con una nota. «Para llamar a Mateo cuando quieras. Plan internacional ya activo. Rey». Isabel sintió que las lágrimas le llegaban. No eran las cosas caras lo que la emocionaba, era el gesto. Ricardo había pensado en su deseo de hablar con Mateo. «Isabel». Su voz llegó del pasillo y segundos después apareció con Luna en brazos. La bebé estaba irritada, con el rostro enrojecido, a punto de llorar. «Gracias a Dios que has venido. No acepta el biberón de ninguna manera. He probado 6 marcas diferentes». Sin pensarlo, Isabel tomó a Luna, que de inmediato se calmó, reconociendo el olor, el tacto. En minutos estaba mamando tranquila mientras Isabel se acomodaba en la butaca junto a la ventana. «¿Cómo lo sabe?», preguntó Ricardo, sentándose en la cama, genuinamente fascinado. «¿Cómo sabe que eres tú?». «Por el olor, principalmente. Los bebés reconocen por el olor. Y también por el latido del corazón, el ritmo de la respiración». «Serías una buena enfermera». «Seré», corrigió Isabel suavemente. «Algún día, cuando Mateo crezca un poco, volveré a estudiar». Ricardo se quedó en silencio por un momento, observándolas a las dos. «He hablado con mi abogado de inmigración. Podemos traer a Mateo y a tu hermana como tus dependientes con un visado de trabajo. 2 semanas como máximo para todo el papeleo. 2 semanas, tengo contactos. El dinero abre puertas». Se encogió de hombros sin arrogancia, simplemente declarando un hecho. «Ya he enviado los billetes a tu hermana, primera clase, para que pueda venir cómoda con el bebé». Isabel no pudo contener las lágrimas esta vez.
En cuestión de días, este extraño estaba haciendo más por ella y Mateo que el propio padre del niño. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Ricardo se levantó, fue hasta la ventana, miró el agua. ¿Sabes lo que Sofía me dijo cuando se marchó? Que yo había comprado un hijo, que había insistido en el embarazo porque quería un heredero, como si fuera una transacción comercial. ¿Y sabes lo peor? Se volvió para mirarla. No estaba completamente equivocada. Yo quería una familia perfecta para publicar en Instagram, para presumir en la reunión de socios. Quería la foto, no la realidad. ¿Y ahora? Ahora tengo una hija que llora toda la noche, que me necesita de verdad, no mi cuenta bancaria, y no sé ser padre, Isabel. Pero tú. Hizo un gesto hacia Luna, serena en su pecho. Tú sabes ser madre. Incluso lejos de tu hijo eres madre. Quiero aprender eso. Las siguientes 2 semanas transcurrieron en una rutina extraña y reconfortante. Isabel cuidaba de Luna, pero Ricardo estaba siempre cerca, aprendiendo. No era el tipo de jefe que desaparece y deja a sus empleados haciendo todo. Cambiaba pañales, torpemente, bañaba, mojándose más a sí mismo que a la bebé, y pasaba horas observando a Isabel, absorbiendo cada detalle. Por las noches, después de que Luna dormía, conversaban en la terraza. Ricardo le hablaba sobre el imperio tecnológico que había heredado y expandido, sobre la presión de ser perfecto todo el tiempo. Isabel le hablaba sobre crecer en Usera, sobre la fuerza que tuvo que encontrar cuando su madre enfermó, sobre el miedo constante de no ser suficiente para Mateo. «Eres más que suficiente», dijo Ricardo una de esas noches con el whisky olvidado en la mano. «Cruzaste el país para darle un futuro. Eso es amor de verdad». Finalmente, llegó el día. Isabel estaba en el aeropuerto, las piernas temblándole, el corazón acelerado. Cuando vio a Laura aparecer por la zona de llegadas con Mateo en brazos, el mundo se detuvo. Su hijo, su bebé. 3 semanas parecían 3 años. Mateo la reconoció de inmediato. Su carita se iluminó en una sonrisa sin dientes. Cuando Isabel lo tomó en brazos, su olor, a leche agria, a talco, a amor puro, la envolvió como una manta. «Mi amor, mi amor, mi amor», repetía ella, besando cada centímetro de su carita. Laura la observaba llorando también. «Él te echó de menos, Isa. No paraba de buscarte por el piso». Ricardo había mandado un coche a recogerlas. Durante el trayecto hacia la casa, Laura lo miraba todo con la boca abierta. Las calles anchas, las palmeras, el mar azul imposible. «Isa», susurró ella, «¿qué lugar es este?» «Nuestra nueva vida», respondió Isabel todavía sin poder creerlo. En la casa Ricardo lo tenía todo preparado. La habitación de Mateo era un sueño en azul y blanco, con una cuna de verdad, un móvil girando suavemente, una silla de lactancia que parecía un abrazo. «¿Me he excedido?», preguntó él, claramente nervioso. «Está perfecto», dijo Isabel con la voz embargada. Aquella noche, por primera vez en semanas, los 2 bebés durmieron toda la noche. Mateo en su cuna nueva, Luna en la suya, como si la presencia del uno en el otro trajera paz. Isabel estaba en la terraza finalmente relajada cuando Ricardo apareció. «¿Puedo?». Ella asintió, y él se sentó a su lado. «Gracias», dijo él simplemente, «por aceptar, por venir, por todo. Gracias a ti, por traer a mi hijo, por...» «Isabel», la interrumpió él suavemente, «necesito ser honesto sobre algo». El corazón se le encogió. Ahí venía la trampa, el precio real de tanta generosidad. «Me estoy enamorando de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo de Málaga. «Sé que es una locura», continuó él rápidamente. «Sé que trabajas para mí, que esto lo complica todo, que puedes pensar que es algún tipo de abuso de poder. Pero juro que no lo es. Si dices que no sientes nada, nunca más volveré a tocar el tema. Seguirás aquí, cuidando de Luna, con tu hijo, todo como está. Solo. Necesitaba decirlo». Isabel miró el agua, las luces de la ciudad reflejadas como estrellas líquidas. Pensó en todas las razones por las que aquello era una pésima idea.
la diferencia social, el hecho de trabajar para él, el riesgo de perderlo todo si salía mal. Pero también pensó en las conversaciones hasta tarde, en la forma en que él miraba a Luna, en la delicadeza con que trataba a Mateo, como si fuera suyo también. Pensó en cómo, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. «Yo también», dijo ella finalmente, tan bajo que casi se perdió en el sonido de las olas. Ricardo se giró para mirarla. «¿También qué?» «También me estoy enamorando de ti, idiota rico». Él rió, aliviado y feliz, y cuando la besó, Isabel sintió que quizás, solo quizás, algunas historias improbables tienen finales felices. Dentro, 2 niños dormían tranquilos. Fuera, 2 adultos heridos por la vida descubrían que el amor a veces nace en los lugares más inesperados, como en un avión sobre el Atlántico, cuando una madre ofrece lo que tiene de más precioso para calmar al hijo de otra persona. Y así, de la leche al amor, Isabel descubrió que la familia no es sobre sangre o apellidos, es sobre elegir quedarse, elegir cuidar, elegir amar, incluso cuando el mundo entero dice que no tiene sentido. En el iPhone que Ricardo le había regalado, ella escribió un mensaje a la única amiga que había dejado en Madrid. «He llegado bien, Mateo está conmigo. Creo que finalmente he encontrado nuestro lugar». Y por primera vez en mucho tiempo era verdad.